Fíjense que me sentía hoy en la mañana como si viniera un examen. Entonces ya sabrán que estoy muy nerviosa. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar entre ustedes y con ustedes. Agradezco mucho la invitación de la Ibero y especialmente la decisión del área de Ciencias Políticas de realizar este evento que nos permite compartir algunas reflexiones con ustedes y escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos. Aprecio mucho la presencia de todas y todos y saludo al señor rector, es un honor que esté usted acá entre nosotros. Y le agradezco mucho a los estudiantes y a los maestros que se podían haber ido de Semana Santa desde ayer, el que tengan la generosidad de estar aquí en la mañana. Los que viven aquí cerca seguramente llegaron más pronto que los que vivimos por el sur, que nos llevamos algún buen rato. Creo que uno de los grandes temas, por eso, muy claramente ha sido el tema de vialidades y transporte público. Quiero comentarles que me parece muy importante. ¿Me oyen bien? Bien. Me parece muy importante decirles que estuve meditando mucho. ¿Qué quería decirles, pero sobre todo, qué valía la pena, qué tenía sentido decirles? Y tomé una decisión muy rara. Efectivamente, estoy invitada aquí en mi condición de candidata al gobierno del Distrito Federal y es obvio que todos los candidatos queremos hablar para ver si convencemos a las personas de nuestras plataformas o logramos conmover su decisión ciudadana. Pero resulta que estoy en esta etapa rarísima de intercampañas, en donde la ley nos prohíbe hablar de nuestras plataformas y nos prohíbe convocar a que voten. Entonces, mi única alternativa hubiera sido cantar, que no era una mala posibilidad, y a lo mejor hacía algún sentido haberlos desmañanado, pero entonces decidí, y ojalá comprendan ustedes el sentido de mi decisión y lo compartan, decidí hablar con ustedes de lo que me parece verdaderamente importante para los jóvenes. Y les hablo más como Beatriz Paredes. Yo sé que ustedes tomarán sus decisiones porque son personas informadas y las tomarán después de un análisis de fondo de los proyectos, de las propuestas y de las biografías. Pero esta oportunidad de hablar con ustedes para mí es más importante que incluso cuál pueda ser su decisión electoral. Es muy importante para mí. Y es muy importante para mí porque tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años a la Ibero. Yo estudié en la UNAM, le voy a los Pumas, y quiero comentarles que egresando de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy socióloga, en esa etapa, en la Ibero, en el edificio original de la Ibero, había un equipo muy trascendental en la historia de las ciencias sociales, en el área de antropología social, que encabezaba el doctor Ángel Palermo. Y tuve oportunidad de participar en varios diplomados con el maestro Palermo. Me inscribí a la maestría en la Ibero. Lamentablemente después me tuve que ir a trabajar ya en las cosas campesinas y no estaba en México, pero soy una admiradora de la corriente de pensamiento progresista que impulsaron desde la Ibero, desde el área de antropología social y con un compromiso muy interesante con las comunidades marginadas y especialmente con las comunidades indígenas. Entonces, conozco a la Ibero y tengo muchos amigos
en la Ibero, en la comunidad de maestros, muchas amigas, y también tengo algún amigo muy especial en la comunidad de alumnos, porque mi sobrino, que es una gente que quiero mucho, es egresado de la Ibero. Y tengo una idea de lo que ha pasado en su universidad y de lo que ha pasado en la educación universitaria de nuestro país en las últimas décadas, en los últimos lustros, porque una de mis grandes pasiones es la de la educación y particularmente la de la educación superior. Comprenderán por eso que tengo una definición muy clara para impulsar y trabajar por la calidad educativa, por mejorar la calidad educativa en todos los niveles del sistema educativo mexicano. Como estoy constreñida por este cinturón, que no es de castidad, pero sí es un cinturón que reduce la posibilidad de desplegar todo mi proyecto, ustedes entenderán que soy muy crítica de esta legislación electoral, porque me parece que este diseño de la legislación electoral coadyuva al vaciamiento de la política. La política es una de las actividades más desprestigiadas de esta etapa de la historia del mundo en el continente americano. Y este desprestigio de la política tiene que ver esencialmente, creo yo, con los problemas de corrupción de los políticos y con la incapacidad aparente o real de la política de dar respuestas de fondo a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Pero también hay una especie de intento generalizado de trivialización de la política. ¿Quiénes de aquí son estudiantes de ciencias políticas? Gracias. ¿Quiénes son estudiantes de derecho? Gracias. ¿Quiénes son estudiantes de sociología u otras ciencias sociales? Pues básicamente, ¿qué carreras de las que están? Economía. Básicamente están aquí personas que están vinculadas con el desarrollo político, el desarrollo social, el desarrollo económico, con la posibilidad de incidir en el destino de la sociedad, y en ese sentido ustedes me entenderán por qué estoy preocupada por el vaciamiento del discurso. Si hay toda una etapa en donde se trata de que estemos en foros pero no digamos nada, ya de por sí la gente sospecha que no pensamos nada, pues entonces van a ratificar esta opinión sobre todos nosotros, y no es así, no es así. No sé si todos pensamos o pensamos mucho o pensamos poco, pero bueno, hacemos el intento. Algunos estamos empeñados en ese intento. ¿Qué quiero compartirles, estimados amigos? Quiero compartirles que me parece fascinante el siglo XXI para los jóvenes, pero también me parece una etapa de enormes riesgos. Creo que están ustedes viviendo en la época más interesante del mundo, comparable quizá en términos históricos al Renacimiento y en una fase previa al descubrimiento del hierro y de la capacidad del hombre de transformar las cosas con sus habilidades, y el inicio de la ciencia, que fue esa fusión entre el fuego y los minerales. Están ustedes viviendo en la era del siglo XXI, la era de las telecomunicaciones, la era de la universalización de los paradigmas, la era en donde ahorita, a través de una cámara, si así lo hubiéramos planeado, podríamos estar transmitiendo esta conferencia en una universidad hermana en Nueva Delhi, en una universidad hermana en Yakarta, y donde seguramente cuando salgan ustedes podrán tuitear: y esta Beatriz informal, la verdad es que no trabajó el tema del DF, ya ni la friega, y ahí lo van a poder compartir con miles de personas a través del Twitter. Hay un cambio cualitativo en la realidad social porque están viviendo y siendo protagonistas ustedes de la etapa de la irrupción de las telecomunicaciones. Y la irrupción de las telecomunicaciones tiene un impacto enorme, especialmente en las modalidades de comunicación de las personas,
en las modalidades de difusión de la información, en las modalidades de educación de las personas y en las posibilidades de generar y generalizar paradigmas. Antes de esta era, solo las grandes organizaciones universales eran capaces de generalizar paradigmas. La generalización de paradigmas en términos históricos, pues básicamente la han hecho las iglesias. Los grandes paradigmas religiosos han podido permear el horizonte universal. Posteriormente, en la era moderna, ha habido una generalización, un intento de generalización de paradigmas a partir de las ideologías. Pero el instrumento de la telecomunicación, esta era cibernética, permite que los paradigmas se generalicen y lleguen instantáneamente a prácticamente, no sé si decir todas las conciencias, pero sí puedo decir todos los receptores. Y esa es la época que les toca a ustedes vivir. Pero también les toca a ustedes vivir la época de la irrupción de las mujeres en el protagonismo social. No es que las mujeres no estuviésemos presentes de manera contundente antes del siglo XXI. Lo que significa esta era es que las mujeres irrumpimos en el protagonismo social. Y esta irrupción se da porque en el siglo XX se sintetizaron varios factores que permiten que cualitativamente la participación de las mujeres en esta etapa sea distinta. Estas dos circunstancias, estos dos hechos, nos llevaría a pensar que las mujeres especialmente, pero también los varones que están viviendo esta nueva realidad de las mujeres en sus relaciones, en la competencia, en la capacidad de vivir un mundo con mayor equidad, que les está planteando a ustedes jóvenes un conjunto de retos novedosos, sobre todo en cómo construir sus parejas con equidad. Esta nueva realidad en la historia social, cuando menos del mundo occidental, sin embargo, ha precipitado una crisis que es evidente en la circunstancia europea. Yo tuve ocasión de encontrarme por razones circunstanciales en Atenas el día de la explosión de la crisis. Estaba en Atenas, soy vicepresidenta de una organización internacional mundial que preside Papandreou y nos había citado para tener una discusión sobre el escenario de Grecia y sus posibilidades. Fue exactamente el día en que llegaron miles de jóvenes a tomar el Congreso y a exigir que no se votara el paquete de reformas sugeridos por la banca y el mundo y el capital financiero internacional. También por razones circunstanciales, porque me acompañaba una asesora que tenía problemas de asma, tuvimos que salirnos del sitio en donde estábamos y vivir directamente la problemática. Y me quedé enormemente interesada sobre el destino de la juventud de los países desarrollados y sobre el destino de los jóvenes que, como ustedes, habían tenido acceso a la educación universitaria, que tenían maestrías, que tenían doctorados y que no obstante eso no encontraban oportunidades. Después de eso tuvimos un diálogo con algunos de los jóvenes tuiteros que iniciaron y participaron muy activamente en las marchas en Egipto. Y tuvimos una conversación muy interesante con una jovencita tuitera que nos habló de lo que estaba aportando el movimiento juvenil a lo que se llamó la primavera árabe. Y yo me preguntaba si los jóvenes que participaron con tanto entusiasmo tenían claridad de a dónde vendría el proceso que impulsaron. Y me preguntaba qué estaba pasando en la historia del mundo, que los jóvenes, tanto en los países árabes por razones distintas de
autoritarismo, de exclusión, de falta de democracia y de falta de oportunidades, como en los países desarrollados, los países europeos. ¿Qué estaba pasando? Que los jóvenes no estaban encontrando oportunidades. ¿Qué estaba pasando? Que parecía y está sucediendo que hay un espacio cerrado para la expansión de las posibilidades para las que están habilitados. Y yo creo que ese es el verdadero tema. Yo creo que ese es el verdadero tema. A mí me parece que gobernar solo tiene sentido si uno sabe afrontar los verdaderos temas. Y el verdadero tema es que encontremos oportunidades suficientes para los jóvenes mexicanos. Ese es el verdadero tema. Porque nuestro país tiene un bono demográfico en donde la mayoría de la población es joven. Aunque se han incrementado el número de personas de la tercera edad, nuestro bono demográfico, que se supone que es una ventaja comparativa extraordinaria, es la edad de nuestra población. Pero para que de veras sea una oportunidad, tenemos que encontrar respuestas junto con los jóvenes y para los jóvenes. Y en el caso de los jóvenes universitarios, en el caso de los jóvenes que forman parte del reducido número de personas que en el país tienen acceso a la universidad, es fundamental que encontremos respuestas para, primero, garantizar su inserción en un mercado laboral justo y bien remunerado. Segundo, posibilitar que aquellos que lo deseen sigan estudiando, pero tengan claridad cuál va a ser su destino profesional. Tercero, fortalecer la formación de sus habilidades y de sus aptitudes para que en esta etapa de competitividad despiadada puedan concursar con posibilidades de suficiencia. Y llegué a varias conclusiones. Después de todo esto, que en algún otro momento a quienes se interesen les platico cómo fue el diálogo con los chavos que estuvieron en lo de la primavera árabe, qué nos pasó en el contacto con los jóvenes griegos, después le seguimos la pista al movimiento de los indignados. Por otra razón estuve en Chile y conocí a la chava que encabeza el movimiento primero de los secundarianos y luego de los universitarios. Llegué a varias conclusiones que les comparto porque creo que eso tiene que ver con su vida. Primero, y por eso me referí al tema de las telecomunicaciones, primero, me parece que la juventud ilustrada que ha tenido acceso a la universidad por la revolución tecnológica tiene un paradigma que para satisfacerlo se necesita un alto nivel de ingreso. Su paradigma, su expectativa sobre sí mismos no es austera. Si uno tiene una computadora chafona, quiere una computadora mejor. Si uno tiene una BlackBerry de 2 generaciones atrás, quiere la última BlackBerry. Me parece que hay un nivel de expectativas que a la hora de compararlas con la realidad posible generan una gran desfase. Y me parece que la expectativa de la educación universitaria y lo que supone el progreso de la educación universitaria a la hora de salir a la realidad y no encontrar empleo, provoca un gran nivel de frustración y sobre todo de rechazo a la vida institucional. Porque es una vida institucional que prometió que la educación era el instrumento y a la hora de vivir la realidad resulta que la educación no es el instrumento. De allí que regresando de todas estas andanzas, presenté una iniciativa de ley para que los jóvenes puedan prestar su servicio social remunerado, subsidiados por el Estado y en coordinación con los empleadores,
en actividades que se vinculen con su desarrollo profesional. De ahí que estoy impulsando, y es una cosa que pienso hacer en el marco de la campaña, una gran consulta sobre la educación, sobre la calidad educativa y sobre la pertinencia de las currículas con el desarrollo regional y con el mercado laboral. Y que pensemos cómo articulamos la demanda del mercado laboral regional con la producción de profesionistas en una vinculación y en una sinergia positiva entre sector productivo y sector académico, y sé que en la Ibero han avanzado mucho. ¿Cuánto tiempo me queda? Tú me dices. Y aquí, estimados amigos, voy a intentar tocar el tema por el que me han convocado. Quienes han estudiado ciencias políticas o ciencias sociales aquí saben que hay dos maneras de abordar el proceso del conocimiento, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Yo soy una gente que necesito comprender el conjunto. Tengo más una visión de conjunto y a partir de comprender el conjunto voy desagregando el conjunto y llego a conclusiones y estrategias específicas. Soy más una estratega que una táctica. Y en ese sentido quiero reivindicar lo que dije hace unos momentos. Lo que importa es que la política sirva para atender los problemas verdaderos. Lo que importa es que las políticas públicas aborden lo esencial. Lo que importa es que acompañen a la sociedad, impulsen a la sociedad para que la sociedad sea sujeto protagónico de sus propias transformaciones. Yo no creo en las políticas paternalistas ni creo en las políticas autoritarias. Soy una demócrata, así lo he demostrado. ¿Cómo lograr que esta filosofía democrática y esta visión de abordar los temas esenciales se refleje en la atención de las preguntas que han planteado? Quisiera en primer lugar recuperar de las preguntas que son producto de un esfuerzo analítico, de una encuesta que sé que realizaron y que ya le comenté a nuestros organizadores y a los exalumnos, que hice mi tarea, que traigo un documento que les voy a dejar, que tiene como 85 páginas, pero independientemente de eso, usando una metáfora para que en todo caso, si me ponen alguna denuncia, yo diga que estaba hablando surrealistamente y que mi otra vocación, que ser literata, es la que vine a ejercer, y entonces estoy contando una historia fantasiosa. Les diría, en primer lugar, ¿cómo abordamos los temas esenciales de la población joven de la ciudad? Porque ya hay que pensar en los jóvenes en la Ciudad de México. Me parece que durante algunos años han concentrado su atención en otros estratos de la población. ¿Cómo impulsamos su participación? Imagino que es posible en algún momento, con los acuerdos que sean necesarios, que haya ayuntamientos en las delegaciones. No estoy hablando de municipios, estoy hablando de ayuntamientos en las delegaciones, para acercar el poder público a la sociedad, para que en las demarcaciones delegacionales los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. La mejor manera de erradicar la corrupción es que haya una eficiente fiscalización ciudadana. Y la corrupción en las delegaciones del Distrito Federal es vergonzosa. En ese sentido, tenemos que tener una decisión estructural que cambie orgánicamente las condiciones que propician la corrupción, que favorezcan el involucramiento de la sociedad y las nuevas generaciones en sus gobiernos locales y, al mismo tiempo,
un conjunto de instrumentos orgánicos en la administración pública del Distrito Federal y de la Asamblea. Pero para erradicar la corrupción, estimados amigos, aparte de que las contralorías funcionen, aparte de que el Instituto de Transparencia funcione, aparte de que haya legislaciones de transparencia pertinentes, aparte de que logremos que la sociedad civil asuma un rol de fiscalización con facultades, se necesita sobre todo que no haya gobernantes corruptos. El tema de la corrupción es un tema de administración, pero sobre todo es un tema de moral pública. Y uno de los grandes vacíos en esta etapa de la vida nacional es la reivindicación de la moral pública. Yo creo, se los digo con absoluta sinceridad, porque creo que es otro de los problemas de fondo, de los trascendentes, que necesitamos un esfuerzo de la sociedad y sobre todo de la autoridad para recuperar la ética pública. La ética pública tiene que ver con honradez, en primer lugar, pero también tiene que ver con conciencia de los límites. Tener claro que cualquier abuso de autoridad revienta la ética pública. La ética pública tiene que ver con decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Es la única posibilidad de recuperar credibilidad. Creo entonces que es fundamental acercar verdaderamente el gobierno a la ciudadanía y eso tiene que ver con una reforma profunda en el ámbito delegacional. Otro de los aspectos sustantivos para atender a los jóvenes es no criminalizar a los jóvenes y a los adolescentes en la Ciudad de México. Para no criminalizar a los jóvenes y a los adolescentes en la Ciudad de México, tenemos que tener una estrategia absolutamente clara para que los jóvenes de todos los estratos sociales encuentren una oportunidad. Y eso significa, porque en la Ciudad de México se puede, una transformación del uso de la capacidad instalada del sector educativo. Independientemente de lo que pase conmigo, porque ese no es mi tema central, yo quiero comentar, aprovechando que están aquí ustedes y las autoridades universitarias, que estoy convencida de que en la Ciudad de México podríamos utilizar las instalaciones públicas y del sector privado en turnos mucho más continuos, que nos permitiera multiplicar la oferta educativa. Estoy convencida que podemos hacer un esquema de sinergia en una asociación positiva entre instituciones públicas y privadas que nos permita tener la certeza de que todos los jóvenes, independientemente de su estrato social, encuentren una oportunidad de estudio, de formación o de capacitación para el trabajo y de entretenimiento. Me parece que el Distrito Federal puede tener un ejemplo óptimo de la colaboración en el sistema educativo para atender la problemática de ese segmento de jóvenes que se ha calificado como ninis y que después de un conjunto de debates, polémicas un poco absurdas, se ha llegado a la conclusión de que la primera cifra que dio el doctor Narro es la más aproximada a la realidad de 7.200.000, 7,5 millones de jóvenes. Tenemos que encontrar una estrategia de combate al narcomenudeo y de prevención de las adicciones. El narcomenudeo que invite, provoque o genere o coaccione a niños y adolescentes para que sean adictos, tolerancia cero. Tolerancia cero. Y eso significa dejar de cerrar los ojos a la problemática de inseguridad de la ciudad. Es cierto, y qué bueno que así sea, que en la ciudad no tenemos los crímenes aberrantes de algunas zonas del norte del país porque son de tránsito y de conflicto entre mafias. Pero también es cierto que en materia de narcomenudeo, y ustedes saben que estoy diciendo cosas verdaderas, en los últimos años ha aumentado el nivel de adicciones en la ciudad. Y tenemos que acompañar
a los jóvenes para que si son adictos tengan la confianza de compartirlo con sus padres o en su escuela y encontremos mecanismos de rehabilitación. Tenemos que asumir eso como una problemática que se está presentando, en donde si el chavo se atreve a compartirlo, debe encontrar solidaridad y acompañamiento para que se rehabilite y para que salga de ese enorme riesgo. Les quiero decir que he revisado las encuestas que se han aplicado en distintos grupos de jóvenes y para nuestra sorpresa, porque hemos hecho encuestas estratificadas, para nuestra sorpresa, los jóvenes no pusieron en primer lugar la educación. Los jóvenes pusieron en primer lugar su preocupación por las adicciones, los propios jóvenes, los propios jóvenes o preocupados por sí mismos o por su hermano o por sus cuates, y su preocupación por el empleo y en tercer lugar el tema de la educación. Yo creo que el asunto de las adicciones es un asunto que tenemos que mirar con objetividad y con solidaridad con los jóvenes y que tenemos que articular una gran cruzada, instituciones educativas, padres de familia, jóvenes, instituciones públicas y multiplicar los centros de rehabilitación, pero sobre todo una extraordinaria estrategia de prevención, que significa multiplicar la política cultural, multiplicar la política de entretenimiento, multiplicar la política deportiva, multiplicar la política de actividades y lograr que el tiempo libre se aproveche de manera gratificantemente y erradicar esta percepción de vacío o de sinsentido que se relaciona con la primera parte de mi exposición. Estimadas amigas, estimados amigos, tenemos que trabajar también para que haya empleo en la ciudad. El modelo económico que ha vivido la ciudad las últimas décadas es un modelo incorrecto. Es un modelo que supone que el subsidio para la subsistencia para los sectores marginales es suficiente para que cambien sus condiciones de marginalidad y supone que sin reactivar actividades productivas estratégicas en la ciudad y en el Valle de México se van a generar los empleos como por arte de magia. Tenemos que tener un diseño de planeación integral de Valle de México y la ciudad, tenemos que reactivar las líneas de desarrollo económico estratégico de la ciudad. Hay un conjunto de líneas, me extendería demasiado, y tenemos que lograr que los subsidios formen parte de una política integral de seguridad social, pero que se rehabilite la capacidad productiva y que haya programas que vayan transformando economía informal en economía formal. Tengo datos, tengo notas, tengo volúmenes de ingresos y de recursos que deben destinarse para estas actividades. Entiendo bien la problemática de esta zona, creo que hay en el fondo una decisión que tomar en el área de Santa Fe y de la delegación Coajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. No autorizaciones ilegales, no edificios sin planeación, no áreas habitacionales sin vialidades y no puentes que no llegan a ningún lado y no se terminan nunca. Creo que eso tiene que ver con lo mismo que les comenté. Gobernar bien, para quien sabe gobernar, no todo el mundo sabe, para quien sabe gobernar, no es tan difícil. Si eres honrado, si no representas intereses mafiosos, negativos o facciosos, si eres decidido, si tienes claridad en tus objetivos, si sabes integrar buenos equipos y si sabes que el ejercicio gubernamental en las democracias es una experiencia fundamental pero pasajera. Si no crees que el poder es permanente y cambia tu naturaleza, si sabes que el poder es solamente un instrumento para cumplir objetivos trascendentes, para transformar la realidad, para generar oportunidades, para que el mundo sea mejor,
y sabes que gracias a la voluntad popular tú puedes ejercer ese instrumento por un periodo de tiempo determinado y que la democracia te premiará o te castigará con el voto pertinente, tú puedes tener una relación mucho más natural con el ejercicio del poder. Tú puedes lograr que el ejercicio del poder no trastoque tu conciencia ni tu comprensión del mundo. Y tú puedes entender que las elecciones siempre son una oportunidad para que los ciudadanos busquen un mejor destino. Yo quiero agradecer esta invitación, quiero decirles que aquí están mis respuestas al cuestionario, pedirles que ojalá en la etapa en donde ya podamos presentar propuestas, yo pueda invitar a un grupo de alumnos o me vuelvan a invitar y comentarles que pensé mucho cómo cerrar mi exposición y decidí, aunque de repente las citas a los clásicos no gustan mucho, decidí cerrar con un texto extraordinario del poeta León Felipe, que se los relato porque me parece que es propicio para este momento. Antes de leerlo, quiero decir que no obstante los problemas, la encrucijada, las confusiones, el momento tan difícil de paradigmas inalcanzables que están viviendo los jóvenes de México y los jóvenes del mundo, sé que la van a hacer. Tengo una enorme confianza en que la van a hacer. Estoy convencida que son ustedes mucho mejores que nosotros. Y estoy convencida que son mejores porque están enfrentando un mundo lleno de oportunidades y lleno de riesgos, atreviéndose. No dejen de atreverse. Nunca dejen de atreverse. Siempre es posible vencer la oscuridad y el miedo, siempre, si se atreven. Tienen la poderosísima fuerza de su juventud. Y eso les significa, si logran ustedes acompañarse, si logran constituirse como la extraordinaria generación del siglo XXI mexicano, eso les va a significar reconducir a nuestro país. Y este país necesita reconducirse. Y es la etapa de las nuevas generaciones. Y ustedes están allí. Atrévanse, den el paso, no se queden quietos. No están solos. Volteen a ver a sus compañeros que tienen las mismas angustias, a sus compañeras, y se van a dar cuenta que no están solos. Y sepan que muchos de nosotros que admiramos a los jóvenes también estamos con ustedes. El León Felipe escribe en un texto que se llama El poeta prometeico lo siguiente: Don Quijote, está hablando de Don Quijote de la Mancha, se encuentra en la venta con un albergue sucio e incómodo, con un hombre grosero y ladrón, con unas prostitutas descaradas, con una comida escasa y rancia y con el pito estridente de un castrador de puercos. Y dice enseguida: pero esto no puede ser el mundo, no es la realidad, esto es un sueño malo, una pesadilla terrible, esto es un encantamiento. Mis enemigos, los malos encantadores que me persiguen, me lo han cambiado todo. Entonces, el genio prometeico de Don Quijote despierta por la fuerza poética de su imaginación, y la realidad de su imaginación es más fuerte y puede más que la realidad transitoria de los malos encantadores, y sus ojos y su conciencia
ven y organizan el mundo no como es, sino como debe ser. Ustedes tienen la posibilidad de construir el mundo que debe ser. Dense la oportunidad a su imaginación, a su conciencia y a su juventud. Muchas gracias.